Les habla Héctor Fabio Bedoya, magíster en educación. Estamos en clase con el grupo de Zootecnia de la Universidad del Quindío. Bienvenidos. El propósito académico de lectura y escritura en lengua castellana busca desarrollar competencias interpretativas, argumentativas y propositivas para los campos de la lectura comprensiva y la escritura coherente, cohesiva y adecuada en los estudiantes de las diferentes carreras de la Universidad del Quindío. En su programa de un semestre, tiende a suministrar una serie de conceptos y estrategias que llevan a los estudiantes a comprender y componer con eficiencia y eficacia textos expositivos, descriptivos y o argumentativos, fundamentales para el desarrollo de los perfiles propuestos por estas carreras, no solo en el ámbito del saber específico, sino también en su proyección social dentro de la universidad y fuera de ella. Como objetivo general, tenemos el estudiar la lengua materna a través de diversos géneros discursivos y tipologías textuales, desde un enfoque funcional comunicativo que permita el desarrollo de competencias interpretativas, argumentativas y propositivas, aplicadas en los campos de la lectura y de la escritura. Como objetivos específicos tenemos identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas en la comprensión y producción de textos, tanto de manera individual como colectiva. Relacionar el concepto de texto, clases y tipologías con sus géneros discursivos correspondientes. Ofrecer estrategias cognitivas y metacognitivas que faciliten la comprensión lectora y la producción escrita. Comprender y producir textos orales, escritos, multimediales, hipermediales. Utilizar la lengua con propiedad en el ámbito académico y profesional. La bitácora se refiere a buscar primero que todo saberes previos, la conceptualización del texto, la intención comunicativa y las tipologías textuales en su primera parte. En la fase 1 haremos una exploración para indagar en los estudiantes los conocimientos que ellos tienen con relación al tema y que han trabajado en alguna ocasión de su vida o que han experimentado o usado en el contexto tanto académico desde la escuela hasta ahora la universidad. Miraremos desde qué perspectivas metodológicas y didácticas están estos conocimientos. Para auscultar los saberes previos, invitamos a los estudiantes a ingresar al enlace del video del profesor Héctor Fabio que se encuentra en el canal YouTube. Participa con un texto de 50 a 100 palabras en el comentario del mismo video. Toma el pantallazo de su participación y lo comparte en el WhatsApp del grupo. El video está enlazado en YouTube, ya tiene más o menos unas 12.000 visitas. Entonces es una invitación para que los estudiantes se apropien de él, tiene una duración aproximada de 8 minutos 40 segundos. Y el estudiante verá el video y hará el comentario respectivo y tomará el pantallazo y lo colocará en el WhatsApp del grupo. Siguiendo con la línea de los saberes previos, se invita a cada estudiante a que abra el enlace con el documento sobre tipologías textuales y allí es un SQA que sé, que quiero saber y que aprendí. El estudiante llenará en esta ocasión solo las dos primeras partes que dice que sé sobre tipologías textuales, qué conocimientos previos tiene el estudiante sobre cada una de ellas, si las conoce, no las conoce, o hasta qué punto tiene fortalezas en ellas y cuáles son sus debilidades. ¿Qué quiero aprender? Cada estudiante que llega a nuestros grupos tiene unas expectativas de aprendizaje. Y cuando se enfrenta a la asignatura, entonces nos va a decir qué es lo que pretende o quiere aprender de ella. Y en la parte final de ese texto encontrará
que debe responder cuáles son los últimos 3 libros que ha leído, porque muchos estudiantes llegan sin formación lectora. Entonces necesitamos auscultar cuántos libros ha leído cada estudiante para así hacernos un panorama de cómo están sus niveles en las tipologías textuales. Para la fase 2, estructuración o desarrollo, eh, de aquí ya partimos para dar la fundamentación teórica, los elementos que constituyan el saber desde la disciplina y que nos permitirán demostrarle al estudiante los conceptos de texto, tipologías textuales y cada uno de los elementos que conforman la temática del curso en mención para que él se apropie de los mismos y tenga mayores certezas cuando usa el lenguaje en términos de las tipologías textuales. Es necesario y es menester aclarar el concepto de texto para que cada uno de ellos quede claro con él, lo identifique y lo aplique en las diferentes tipologías textuales. Vital para el desarrollo de la asignatura en este momento es el concepto de texto. Los estudiantes, cuando apreciaron el video sobre tipologías textuales del profesor Héctor Fabio Bedoya Castaño, es decir, mi persona, se dieron cuenta que el concepto de texto es amplio, plural y diverso. Es decir, es un concepto que va más allá de lo que a muchos les enseñaron que era texto. Y texto es todo aquello que nos da una información y una significación. No podemos quedarnos en que texto es únicamente unas letras ligadas en un proceso escritural o una cadena hablada y no es más. No, texto es todo aquello que me da una información. Un esferográfico me está dando una información. Me está dando la información de color. Si lo destapo me está diciendo cómo es la punta. Si, oiga, si lo abro me doy cuenta que tiene mina, que tiene soportes, que tiene varias cosas. Que tiene de dónde colgárselo en la ropa, ¿cierto? Un teléfono celular, igual, me está dando una información. Me está dando la información sobre la marca. Me está dando la información, si lo abro, él me muestra una pantalla donde me dice una serie de iconos, me muestra una serie de iconos que yo los debo leer, ¿cierto? Uno los debe leer, los debe apreciar. Un cargador de un celular me está dando la información. La marca Maxell me dice que dónde se puede colocar el modelo, la referencia, el GPO5, las entradas, las salidas, dónde fue hecho, en China, en Colombia, en Corea, en los Estados Unidos. Entonces me está dando una información, pero me está dando una información del tamaño, la forma, el color, la textura. Entonces, texto no puede quedar únicamente en decir que es un conjunto de palabras. Pero también el texto tiene unas dimensiones. El texto tiene unas dimensiones semánticas, sintácticas, fonéticas, fonológicas, pragmáticas. Entonces, allí invito al estudiante a que abra el Drive. En el Drive dice que hay un documento que se llama ¿qué es el texto? Y en ese elemento teórico elabora su constructo para mirar por qué hay que entender el texto desde otras dimensiones, desde otra forma de pensar. Hoy en día tenemos textos orales, tenemos textos escritos, tenemos textos hipermediales, multimediales, textos sincrónicos y asincrónicos. Y entonces allí miren que cambia la perspectiva de lo que es el texto. Pero hay textos para todas las asignaturas, en todas las materias. O sea, el texto funciona en todas las materias. El estudiante de zootecnia tendrá que conocer todos, o al menos intentar conocer todos los textos que se presentan en y sobre su carrera. El estudiante de ingeniería de alimentos
debe conocer todos los procesos de ingeniería de alimentos y conocer qué tipos de textos se aplican dentro de su carrera. No necesariamente tiene que aplicarlos todos. Hay unos que tienen mayor aplicación que otros. Entonces, los textos. Ese documento finalmente termina con digamos, con un cubo, y ese cubo combina las dimensiones, oiga, con la parte de la pragmática, de la semántica, de la morfosintaxis, y allí el estudiante debe preguntarse cómo es la gramática del lenguaje, cómo es la semántica del lenguaje, cómo es la pragmática del lenguaje, para poder entender desde los procesos comunicativos y comunicacionales la funcionalidad del texto en el contexto. Conocer también que hay que fomentar la lectura, tanto la lectura de todas las tipologías textuales, como también la lectura crítica. Esa lectura crítica que le permite apersonarse del mundo desde su propia visión. No ver el mundo desde las visiones ajenas, sino verlas desde el propio sentir y ser en la realidad en la cual vive. Entonces esa invitación a que los estudiantes vayan y se nutran de todo este concepto de texto, fundamentado básicamente en un escritor español que se llama Teodoro Álvarez Angulo, que consideramos una de las personas fundamentales para el desarrollo del texto y las tipologías textuales. Para afianzar en el estudiante o en los estudiantes lo que se dijo de texto, miremos lo siguiente. La primera gráfica del recuadro superior izquierdo de mi pantalla me está diciendo que allí aparecen un lápiz y dos gráficas en Excel, supuestamente en Excel, gráficas de Excel, pero también podemos hacer otras lecturas. ¿Qué vemos? ¿Qué observamos? ¿Qué función cumple el lápiz ahí? ¿No será que nos están hablando de porcentajes o de división? Pero a la vez también, si miramos las torticas de los colores, nos percibimos que nos están dando una información estadística. En el segundo ejemplo, apreciamos un texto donde vemos personal de servicio de la salud. Se intuye o se induce, o se deduce más bien, que el médico es el señor que tiene la gabardina blanca y que los otros médicos o enfermeras están con sus uniformes diferentes y que están en la entrada de una sala de urgencias o de una sala del hospital. Ese texto es de personas y cada persona nos está dando una información diferente. No todos están sonrientes, no todos están alegres. Cada uno, desde su punto de vista personal, tendrá que dar una razón de ser de su forma de ser y pensar. Pero también vemos los gafetes que los identifican a cada uno en el bolsillo, en los bolsillos inferiores. Y también vemos la posibilidad racial que hay en ese texto. Hay gente de color cabello oscuro, cabello negro, hay gente de cabello claro o castaño, y cada uno a su manera de ser y a su personalidad. El texto número 3, donde está toda la parte, digamos, de los cañones del Colorado, toda esa parte, entonces me está dando un texto geográfico, me está dando una información, y es una información que implica lo geográfico y lo histórico dentro de un país o dentro de un continente. Y hay varias fotografías allí, como tipo collage, que se pueden ser analizadas e interpretadas a la luz del texto gráfico, del texto no verbal. En el recuadro del medio vemos tres ejemplos diferentes. Vemos unos tinteros, unos goteros, donde allí muestra
digamos, las tapas de color rojo, cómo son los frascos, en qué posición está cada uno, eh, pero también vemos la luz y la sombra que tiene cada uno de ellos. Si fuera desde el arte lo analizaríamos desde el juego de las luces y las sombras, pero también a través de la teoría del color. Cada color comporta un significado diferente. En el segundo está un dominó, un castillo de dominó derrumbándose, pero allí vemos todo el efecto dominó, cómo el uno incide en el otro y van cayendo y van cayendo. Pero también nos permite ver la lectura de algunos de los números que tiene, hasta que se ve la parte borrosa dando la curva, cayendo, digámoslo así, mientras que más cerca es un plano más abierto y mientras más lejos un plano más cerrado. En, en el texto de la parte derecha del centro vemos una infografía donde nos están dando una información sobre la persona que tiene allí, los identificadores, todos los elementos, parte de hacer, digamos, una de la persona y la coloca con todos sus elementos de formación. El gatico nos da otra información. Será un gato de caricatura, pero él está mostrando una serie de elementos. Los delfines creo que nos dan otra información diferente, pero también está parecido al juego del yin y el yang, la vida y la muerte, allí en esos conceptos. Finalmente una Excel, donde está el cuadro de Excel, las columnas y con los datos, y en la parte inferior la representación gráfica. Son elementos de las tipologías textuales y los podemos analizar desde otros puntos de vista. Si son argumentativos, si son expositivos, si son explicativos, si son argumentales o si son coloquiales o narrativos también. Todo texto tiene su intención comunicativa. O será el texto o será el hablante. O ambos comportan esa intención comunicativa. Por eso partimos de un emisor que puede ser el profesor Héctor Fabio, que puede ser el libro, que puede ser el periódico, que puede ser el presentador de televisión. O sea, el emisor recurriendo a los buenos términos de lo que es la teoría de la comunicación. Emisor, receptor, canal, código, mensaje, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con ello del proceso de la comunicación. Pero esa intención comunicativa tiene una información que dice el emisor. ¿Qué dice el emisor? ¿Qué información da el emisor? Si es una persona que nos está hablando, si miramos su presentación personal, él ya nos está diciendo algo con su presentación personal. Pero también nos está diciendo algo con su saludo. Si llego a hablarle directamente a los estudiantes sin saludarlos, ya les estoy dando un qué, les estoy diciendo un qué dice. Y ese que dice incide en el receptor como persona, pero también incide en el emisor, porque todo el sentido de la comunicación es un feedback permanente. ¿Cómo lo dice? El tono, el timbre, la intensidad de la voz hacen agradable un cómo lo dice. No es lo mismo hablar gritando, porque es que hay gente que habla gritando y eso no debería ser así. Hay que hablar moderadamente, el tono de voz acorde a los espacios donde nos desempeñemos. Si le estoy hablando a una persona no necesito levantar tanto la voz. Y es que nadie necesita que le hablen duro. Sé cómo lo dice, es una de las formas fundamentales de la comunicación. Hay gente que es alegre, afable, amable para tratar a los demás. Si lo digo en tono irónico, si lo digo en tono bravo, estoy golpeando al otro, estoy agrediendo. Entonces el emisor puede también tener una intención comunicativa de agredir, de transgredir valores, de ofender, desde el cómo lo dice.
pero puede ser un cómo conciliador, un cómo pacifista, un cómo, ¿cierto? De todas maneras, atractivo, elegante, trivial, manejable. ¿Por qué lo dice? La comunicación es posible porque nos invita a emisores y receptores a decir las cosas por alguna razón. Tengo hambre. Yo lo digo, tengo hambre. Y si lo digo, tengo hambre, el otro me puede decir, ¿qué quieres comer? ¿Qué puedes comer? Y entonces ya el por qué allí es racional. Ese por qué donde cada uno de las personas siente que el otro también se compromete con la conversación, con la comunicación. ¿Para qué lo dice? Y aquí entran las funciones del lenguaje para motivar, para incentivar, para provocar, para rechazar, para conectar, para incentivar al otro a hacer, para vender un producto, para comprar un producto, para dar una información. Entonces, mire la función eh, de la denotativa que hay allí, pero también lo dice para la función connotativa, para la función artística o estética. ¿Cuándo lo dice? Todas las cosas tienen un cuándo y se deben decir en el momento preciso. Hay gente que deja pasar tiempos y tiempos, como alimentando falsos egos para decirle las cosas al otro. Como dicen en mi tierra, para sacarle los trapitos al sol. Las cosas son en el momento oportuno y a quien corresponda. Entonces, hay gente que se queja demasiado, pero no dice en el momento que tiene que decir las cosas, en el cuándo. ¿Dónde lo dice? Las cosas se dicen en los espacios que corresponden. Si me voy a quejar de mi maestro, se lo digo en el aula de clase. Si me voy a quejar de mi esposa, se lo digo en la casa. Si vamos a hablar, ¿cierto? Es hablar, es conversar. Es donde se dice. ¿Para qué le das un reclamo a otro, por ejemplo, en un bus de servicio público o en la calle? Si lo puede llamar personalmente y decirle, venga, Julano de tal, podemos hablar. Y allí le hace el reclamo, si es un reclamo, si es un cobro, ¿cierto? ¿A quiénes les dice? ¿Será que todas las personas requieren que se den cuenta de lo que usted dice? Si la información es para Pedro, es para Pedro. Si la información es para Juan, es para Juan. Si la información es para el periodista X o Y, o para el empresario X o Y, hay que decirle a ellos. Lo demás suena chisme. Entonces, todo elemento comunicativo tiene una intención comunicativa. Intención que muchas veces se pierde la comunicación porque la intención del hablante no es la misma, o la intención del emisor no es la misma que la del receptor. Entonces allí es donde tenemos que fortalecer esa parte. Esa intención comunicativa la tenemos que revisar. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con personas sensibles y sintientes. Y nuestra forma de comunicar puede incentivar al otro o afectar al otro. Entonces respetemos la otredad y la alteridad. Miremos con un ejemplo la intención comunicativa. Vamos a leer el texto de manera normal por primera vez, es decir, de arriba hacia abajo, y después miramos la intención del escritor. Antes del matrimonio, él, sí, por fin, qué duro fue esperar. Ella, ¿quieres dejarme? Él, no, ni siquiera lo piensas. Ella, ¿tú me amas? Él, por supuesto, una y otra vez. Ella, ¿alguna vez me has sido infiel? Él, no, ¿cómo te atreves siquiera a preguntar eso? Ella, ¿me besarías? Él, en cada oportunidad que tenga. Ella, ¿te atreverías a golpearme? Él, ¿estás loca?
no soy ese tipo de persona. Ella, ¿puedo confiar en ti? Él, sí. Ella, mi amor. Miren que la intención comunicativa allí es clara, es clara. Es en un lenguaje sencillo, pero es la respuesta que se estaba esperando, prácticamente. Pedir la mano, pedir la chica para el matrimonio y casarse con ella. Pero ella le hace a él unas preguntas. Y él, con su sinceridad, le dice, le responde. Le responde de una manera cordial, amena, donde prácticamente va a haber matrimonio. Esa es la intención allí. Va a haber matrimonio. Lo aseveran tanto hasta el punto de que le dice que puede confiar en ella y le dice que sí. Y confirman, aseveran, sí, mi amor, mi amor, mi amor. Pero si miramos ese texto desde otra perspectiva, de leerlo de abajo hacia arriba, nos lleva a plantear lo siguiente. Ella, mi amor. Él, sí. Ella, puedo confiar en ti. Él, estás loca. No soy ese tipo de persona. Ella, ¿te atreverás a golpearme? Él, en cada oportunidad que tenga. Ella, ¿me besarías? Él, no. ¿Cómo te atreves siquiera a preguntar eso? Ella, ¿alguna vez me has sido infiel? Él, por supuesto, una y otra vez. Ella, ¿tú me amas? No. Él responde, ni siquiera lo pienses. Ella, ¿quieres dejarme? Sí, por fin. Qué duro fue esperar, responde él. Entonces miren que allí la intención comunicativa, siendo el mismo texto y lo volteamos, lo invertimos, cambia. Aquí ya no hay amor, ahí es desamor, ahí es deslealtad, ahí es agresión de parte de él. Y ella le pregunta y le dice que claro, que te atreverías a golpearme, y le dice que sí, que en cada oportunidad que tenga. Y si es el amor así, eso no es amor, eso no funciona a golpes. Entonces ese lenguaje agresivo daña, deteriora y afecta a una relación. Un acto de comunicación donde el lenguaje es agresivo termina mal. Hay que usar el lenguaje mesurado, adecuado al contexto donde nos desempeñemos. Queda claro ese mensaje desde este ejemplo con la intención comunicativa. A continuación tienen los estudiantes un espacio eh, de 20 minutos, 15 minutos, 20 minutos a media hora para apreciar los videos. O si gustan ver los inicios y después con detenimiento ven los ejemplos sobre cada una de las tipologías textuales. Allí están los videos de textos descriptivos. Se le da clic en el botoncito rojo de YouTube y él abre. Está el texto descriptivo, cuya función primigenia es describir. ¿Y qué carrera? ¿Qué estudiante no necesita describir? Aunque no hay textos puros, esas tipologías no son puras. Porque podemos encontrar en un solo, por ejemplo, en el libro de García Márquez podemos encontrar una descripción, pero una narración, y podemos encontrar un diálogo. Entonces allí textos puros no hay. Descriptivos. En el caso de los estudiantes de zootecnia tendrán que mirar cuál de las tipologías textuales se adecua más y de acuerdo a ellas se hará ejemplo. Si tengo que hacer una exposición sobre equinos, pues utilizaría la expositiva explicativa. Pero si tengo que, oígase bien, eh, escribir una tesis de grado de cómo mejorar la zoognosis en el departamento del Quindío, pues tengo que elaborar un texto argumentativo. Entonces aquí el estudiante hará un recorrido por estos diferentes videos y otros que se asocian por allí para que confronte. En el texto narrativo están todos los géneros literarios. En el texto coloquial o conversacional o dialogal, como lo llaman algunos, aquí presento un ejemplo de qué difícil es hablar el español. Y
es que no es fácil hablar el español, porque tenemos tantos países que hablan español, pero en cada uno, óigase bien, encontramos diversas formas de hablar, diversas formas de expresar. Y por eso allí en el video de 8 minutos 40 segundos creo, en ese video se aprecia que de una región a otra cambia. Y hablando del caso colombiano, vemos que en Bogotá hablan de perico, como el pintadito nuestro, o sea, el café con leche en algunas regiones, porque no lo conocen ni como pintadito. Entonces miren cómo cambia. Es decir, que la pragmática del lenguaje se ve reflejada más en el texto coloquial. La pregunta es, cada uno de nosotros tiene una habilidad para usar más uno que otros de estos tipologías textuales y con sus diferentes posibilidades. Por ejemplo, la señora en la cocina necesita que su receta sea descriptiva, pero también que sea expositiva, que le diga cómo hacer el arroz con camarones, ¿cierto? Entonces, que le diga el qué y el cómo. Mientras que yo voy a escribir un cuento, pues el cuento generará que tiene una iniciación, un nudo y un desenlace. Miren cómo funciona esto. Y en todas las profesiones de la vida hacemos uso de todas las eh, tipologías textuales. En el desempeño de una persona, ejemplo, como maestro, pues tenemos que ser excelentes expositores. Pero también tenemos que ser muy buenos argumentadores. Manejar todas las teorías de argumentación o al menos los elementos de argumentación para poder convencer. Los vendedores de productos tienen que usar la argumentación y saber manejar la argumentación con la reina de ellos que es la publicidad, por ejemplo. Esta dinámica de clase nos lleva a invitar a los estudiantes a interactuar. Interactuar, ya hemos visto que han podido ver los videos, participar del video del profesor Héctor Fabio, hacer el comentario, ya he visto algunos comentarios allí, donde cada estudiante va planteando, de acuerdo a las tipologías, sus elementos. Ahora los invitamos a que abran el Padlet que está asociado en Nefabeca y está la dirección allí para que ustedes ingresen y participen. Para cada una de las tipologías textuales, ustedes pues, darán respuesta al interrogante o a las cosas que allí se plantean. Por ejemplo, allí también está asociado el video de los diferentes tipos de textos en la tipología textual descriptiva y dice cómo usas el texto descriptivo en tu vida personal y profesional. Si ustedes ven el fondo del Padlet es un cuadro de grabado no, de una pintura de Ana Mabel Ortegón, mi esposa, quien es artista plástica y me cede las obras para hacer este tipo de presentaciones. El título del Padlet es Tipologías Textuales. Dice, un usuario de la lengua debe conocerla y aplicarla en contextos. Allí están las 5 tipologías. Entran y en el Padlet le dicen en cada opción o cada tipología aparecerá un lapicito donde puedan escribir allí en el Padlet e ir colocando. Y todos vamos leyendo, vamos mirando que nos llegue la información a todos los integrantes del curso y podemos controvertir, disentir, apoyar lo que el compañero dice o dar otras apreciaciones. Para la tipología textual expositiva explicativa, tengo los elementos claros para realizar una exposición, una excelente exposición. ¿Por qué? Justificar. Justificar el por qué se exponer. Hay gente que conoce el antes, el durante y el después de la exposición. ¿Qué se hace antes? ¿Qué se hace durante? ¿Y qué se hace después? El manejo de los tiempos, de los equipos, el conseguir un auditorio, el pagar, por ejemplo, la limpieza. La mayoría de las gentes que van a muchas exposiciones o a conferencias no saben de toda la parafernalia que hay que hacer para desarrollar un evento. En la tipología textual argumentativa
el uso de la manera estructurada, con conocimiento, profundidad, o solo me dedico a especular. Hay gente que no habla, sino que especula. Hay gente que no argumenta, sino que especula. Y allí, por eso, la mayoría de las personas terminan siendo, convirtiéndose con todo respeto, en cotilleros, en chismosos, porque no tienen la capacidad de sustentar lo que dicen. Entonces, la mejor manera de controvertir es decirle al otro, no, no estoy de acuerdo con usted, y eso no es argumentar. Argumentar es ir más allá, sin apasionamientos. Pero hay gente muy apasionada. Entonces, prefieren argumentar desde un color político, de un partido político, y se pierde el sentido de las cosas. La tipología textual narrativa. ¿Qué tipos de textos narrativos leo? Ejemplo, el cuento, novela, poesía, la música inclusive, el folclore. La tipología textual narrativa tiene una diversidad de cosas para ver, para leer. Hoy en día, gracias a las redes sociales y a todo el desarrollo de Internet, podemos leer en varios idiomas y ya hay una pluriculturalidad, una multiculturalidad y podemos decir una transculturalidad para poder adentrarnos en todos los tipos de textos. Tipología textual coloquial conversacional. La usamos todos los días. Estamos en contextos permanentes donde en el hogar, en el trabajo, estamos conversando con el uno y con el otro. Estamos haciendo uso de ella. Pero la pregunta es, ¿somos conscientes del uso de las tipologías textuales de una manera responsable? Yo en toda parte no puedo estar como ejemplo Rigoberto Urán, con comillas palabras disonantes, pudiendo usar otros tipos de palabras. Y no es para atropellar a Urán porque es un excelente ciclista colombiano, sino que es para mirar que esa palabra que él usa la puedo cambiar por otra. Pero dirán, bueno, pero eso lo han usado celebridades, claro. Es que en el lenguaje coloquial todos lo usamos. Los apodos, las groserías, o lo que llaman palabras vulgares, o palabras groseras, perdón. Palabras vulgares no, porque vulgares es el vulgo es el pueblo. Pero sí, los invito a que llenemos este Padlet de manera responsable y cada uno expresará de acuerdo a su forma de vida, a su forma de ser, a su forma de pensar, de acuerdo a su personalidad. Para la fase 3, ya es la fase prácticamente de finalización o cierre. Allí vamos a confrontar eh, con una tarea, con una asignación de dos actividades o actividades para que el estudiante haga sus aportes, haga su trabajo y lo presente. Entonces allí estamos postulando elementos para que también miremos cómo el estudiante se apropia de las tipologías textuales para su vida personal y aplicarlas en el contexto académico. Para lo cual también tendremos la evaluación final en el cierre para saber hasta qué punto avanzamos con el conocimiento y el aprendizaje de nuestros estudiantes y también de nosotros como profesores. Amigo estudiante, te invito para que hagas parte de una práctica en, con las tipologías textuales. Ya lo has venido haciendo durante el transcurso de la clase, pero ahora te voy a brindar dos opciones. Tú escoges la que quieras. Si quieres hacer las dos, mucho mejor, porque te fortalece en el uso de las competencias lingüísticas, literarias, y te favorece en la apropiación del concepto de las tipologías textuales. Opción número 1. Elaborar una infografía en Canvas, programa que lo puedes descargar en el enlace que aparece ahí, y compartirla en el WhatsApp del grupo sobre las tipologías textuales. Puedes hacer uso del material de los videos que están asociados, pero también puedes hacer uso del material, de otros materiales que aparecen en internet, en YouTube, especialmente presentaciones académicas sobre las tipologías textuales,
y también hacer uso del concepto de texto que está relacionado en la parte del texto, que es el texto. Opción número 2. Crear un video en PowerPoint sobre las tipologías textuales y subirlo al canal YouTube. Compartir el enlace, que los compañeros y el docente realicen los comentarios directamente en el canal de YouTube o en el WhatsApp del grupo. Estas dos actividades tienen valoración del 100% para quien las presente, pero también tienen otros aspectos que vamos a contemplar en la evaluación formativa, porque hay que respetar y valorar lo que haga el estudiante y que lo entregue en los tiempos correspondientes. La evaluación de la clase se fundamenta en la evaluación formativa. El proceso evaluativo del estudiante se realiza teniendo en cuenta cada una de las participaciones activas y dinámicas con el desarrollo del SQA, que lo debió haber descargado y enviado al grupo y al docente, al correo del docente, el comentario realizado al video de YouTube, del cual debió enviar el pantallazo a al YouTube, al WhatsApp del grupo. Se evidencia en el Padlet las aperturas de los videos, la entrega del trabajo propuesto como actividad de cierre y cada una de las participaciones que hace el estudiante durante su desarrollo. También invitamos al estudiante a que ingrese el enlace y dé respuesta a los siguientes interrogantes. Está en un formato de Google Docs Forms y entonces allí está el enlace. Ya están habilitados todos los que tengan el enlace para responder en él. De antemano, siempre me gusta evaluar desde la parte formativa y la parte sumativa hago una serie de conversiones desde el trabajo que entreguen los estudiantes y le doy un valor alto también a ellos para reconocer lo que se hace. Dentro de esta evaluación formativa se le hace a cada estudiante una reingeniería con un proceso que llamamos de retroalimentación, retroalimentación que podemos hacer de forma individual para cada uno de los estudiantes porque cada uno es diferente, respetando la diferencia, y para ello se hacen llegar los comentarios. La evaluación formativa de parte de la retroalimentación se hace con cada estudiante y se le llega a cada uno el informe correspondiente. Pero también se invita al grupo a formar parte de la coevaluación y que valoren el proceso, las actividades y que reconozcan las fortalezas y aspectos a mejorar dentro del proceso de desarrollo del aprendizaje. Finalmente, se da a conocer las referencias bibliográficas o webgráficas. En este momento aquí están relacionados todos los enlaces. Se ven en azul porque ya están habilitados para que los abran directamente desde acá. Y que cada uno mejore su proceso desde las tipologías textuales, desde la comprensión del concepto de texto. Se concluye entonces que cada uno de los estudiantes debe apropiarse de las herramientas necesarias para mejorar la conceptualización de texto, para mejorar la conceptualización de las tipologías textuales y ejercitar sobre ellas para el reconocimiento, para el alcance de los objetivos de la formación y también para la aplicación en su vida personal, profesional y social. Dentro del ámbito académico en la especialidad de zootecnia, que es donde estamos enfocados en este momento, pero esto sirve para todas las carreras de la Universidad del Quindío y de todas las universidades. Agradecer a todos los estudiantes, agradecer a la UNIR por la posibilidad que nos da de presentar este tipo de trabajo para consolidar comunidad académica a partir del uso de herramientas digitales y virtuales
para las clases dentro del ámbito académico. Gracias a todos, felicidades, les habló Héctor Fabio Castaño.